El Busing 16210 no llegó en silencio al mercado alemán del transporte pesado. No apareció como una nota al margen ni como un experimento tímido, sino como una declaración directa en una época en la que el sector de los vehículos industriales en Alemania estaba claramente dominado por nombres consolidados como Mercedes-Benz y MAN. Y su mera presencia planteó una pregunta incómoda pero inevitable. ¿Por qué debían ser intocables los líderes establecidos, antes incluso de hablar de cifras, potencia o cuotas de mercado? Se percibía algo esencial. Este camión era un desafío frontal, sin disfraces ni diplomacia, una confrontación directa basada en convicción técnica y no en marketing. Y para entender su importancia hay que situarse en el contexto de la posguerra, cuando la reconstrucción económica había convertido al transporte por carretera en un pilar fundamental. Mercedes-Benz representaba fiabilidad industrial. MAN simbolizaba dureza mecánica y disciplina técnica, y para muchos empresarios del transporte la elección parecía decidida incluso antes de plantearse. Pero Busing irrumpió precisamente en ese pensamiento rígido con el modelo 16210, un camión concebido no para agradar sino para resistir, no para destacar en folletos sino para sobrevivir en condiciones reales de carga continua, largas distancias, carreteras deficientes y márgenes de error mínimos. Porque Busing, desde su base en Braunschweig, nunca fue un fabricante que siguiera tendencias, siempre eligió su propio camino incluso cuando ese camino iba contra la corriente del mercado. Mientras otros apostaban por la estandarización, la reducción de costes y la calma comercial, Busing mantuvo una filosofía de ingeniería honesta, donde cada componente estaba dimensionado con reservas reales, no para aparentar modernidad sino para durar. Y esa mentalidad se materializó en el 16210 como un sistema completo, donde chasis, transmisión y suspensión trabajaban juntos absorbiendo esfuerzos en lugar de trasladarlos, creando una solidez que se percibía día tras día en el uso real. Y aunque visualmente su presencia era firme y segura, casi desafiante, el verdadero mensaje estaba oculto bajo la carrocería, en una construcción pensada para el trabajo pesado sin concesiones, lo que para muchos transportistas resultó inicialmente desconcertante. Porque elegir un Mercedes-Benz era elegir seguridad conocida, optar por MAN era confiar en una fuerza industrial consolidada. Pero pedir un Busing 16210 significaba tomar una decisión consciente contra la corriente dominante, y ahí residía su verdadero valor simbólico, demostrando que la superioridad técnica no siempre nace de la posición de mercado, sino de una convicción profunda sobre cómo debe construirse un camión. Y cuando el 16210 comenzó su verdadera prueba, no en ferias ni catálogos, sino en rutas largas, bajo carga constante y presión de plazos, se enfrentó directamente a sus rivales establecidos, y los informes de los conductores coincidían en algo esencial. El camión no buscaba impresionar, simplemente funcionaba. Permanecía estable donde otros comenzaban a mostrar fatiga, reaccionaba con previsibilidad bajo sobrecarga y transmitía una sensación de confianza que en el transporte profesional vale más que cualquier promesa comercial. Poco a poco, en el transporte pesado y de larga distancia, surgió un respeto silencioso, no basado en curiosidad sino en resultados, y los empresarios que antes observaban desde lejos comenzaron a reconsiderar certezas que parecían inamovibles. Porque el Busing 16210 no conquistó el mercado de forma agresiva, pero se obligó a comparaciones, a discusiones técnicas y a replantear decisiones que antes se daban por hechas. Incluso los grandes reaccionaron de manera indirecta, con ajustes técnicos y evoluciones estratégicas que demostraban que el desafío había sido tomado en serio, y aunque el modelo nunca se convirtió en un fenómeno de masas, su impacto fue mayor de lo que las cifras sugieren. Porque Busing operaba bajo una presión creciente, con costes en aumento y una industria en proceso de consolidación donde los grandes podían absorber errores y expandirse internacionalmente con mayor facilidad, mientras Busing se mantenía fiel a una identidad centrada en la durabilidad, la claridad técnica y la honestidad mecánica. Y el 16210 fue producto de esa postura, no diseñado para batir récords de ventas sino para defender un principio, el de que calidad, resistencia y coherencia no son negociables en la ingeniería de vehículos industriales. Aunque el mercado no siempre recompense esa fidelidad, su legado no reside en haber derrotado la competencia, sino en haberla incomodado, en haber demostrado que la supuesta ausencia de alternativas era una ilusión. Y cuando con el tiempo Busing se integró en estructuras mayores y el 16210 desapareció progresivamente de las carreteras, no desapareció de la memoria colectiva, convirtiéndose en símbolo de una época en la que los ingenieros aún se atrevían a contradecir al mercado cuando creían tener razón, recordándonos que el progreso no siempre nace de los más grandes, sino de quienes tienen el valor de decir no a la simplificación.
no a la indiferencia y no a la idea de que el tamaño garantiza la calidad. Dejando al Busin 16210 como prueba silenciosa pero firme de que incluso un solo modelo puede alterar el equilibrio de toda una industria. Palabras clave: Busin 16210, camión clásico alemán, transporte pesado histórico, ingeniería alemana, vehículos industriales, rival Mercedes-Benz MAN, documental histórico, camión vintage, resistencia mecánica, legado industrial. Legado industrial. Porque a partir de ese punto el Busin 16210 empezó a ocupar un espacio muy particular dentro de la memoria del transporte pesado europeo, no como una rareza ni como un simple capítulo secundario, sino como una referencia silenciosa para quienes entendían el trabajo real de un camión más allá de los catálogos y las campañas publicitarias, ya que en los años posteriores quedó claro que muchas de las decisiones técnicas adoptadas por Busin anticiparon debates que el sector tardaría décadas en asumir, especialmente en lo relacionado con la durabilidad estructural, la reserva mecánica y la resistencia bajo uso continuado, conceptos que en su momento parecían excesivos, incluso anticuados, pero que con el paso del tiempo demostraron su valor en costes operativos reales, tiempos de inactividad reducidos y una vida útil prolongada en condiciones extremas, y aunque el mercado avanzó hacia plataformas más unificadas, producciones a gran escala y una lógica industrial cada vez más financiera, el recuerdo del 16210 permaneció como un recordatorio incómodo de que otra forma de construir era posible, una forma menos flexible en términos comerciales, pero extraordinariamente sólida desde el punto de vista técnico, y ese recuerdo se mantuvo vivo especialmente entre conductores veteranos, mecánicos y pequeños empresarios que habían convivido con el vehículo durante miles de kilómetros, quienes sabían que su valor no estaba en la novedad, sino en la previsibilidad, en la capacidad de responder siempre de la misma manera, incluso cuando las condiciones no eran ideales, y así, mientras nuevos modelos llegaban al mercado prometiendo eficiencia, confort y modernidad, el Busin 16210 seguía siendo citado como ejemplo de un camión que nunca pretendió ser más de lo que era, pero que cumplió exactamente aquello para lo que fue concebido: trabajar sin excusas, sin dramatismo y sin depender de un discurso externo que justificara su existencia, porque su justificación estaba en la carretera, en el peso transportado y en los días acumulados de servicios sin fallos graves. Y cuando la industria finalmente absorbió a Busin dentro de estructuras mayores, no fue una derrota técnica lo que se perdió, sino una filosofía completa que priorizaba la coherencia interna del diseño por encima de la adaptabilidad comercial, dejando al 16210 como uno de los últimos representantes claros de una era en la que la ingeniería todavía podía permitirse decir no al mercado, no a la simplificación excesiva y no a la idea de que la competitividad se mide únicamente en volumen. Y precisamente por eso, su historia continúa siendo relevante hoy, no como nostalgia, sino como advertencia, porque recuerda que el progreso real en el transporte pesado no siempre avanza en línea recta, ni responde únicamente a los actores más grandes, sino que a veces nace de decisiones incómodas, de convicciones firmes y de modelos que, sin dominar las estadísticas, consiguen influir en la mentalidad de toda una industria, convirtiendo al Busin 16210 en algo más que un camión clásico alemán, en un símbolo de resistencia técnica, de honestidad mecánica y de una forma de entender el trabajo industrial que dejó una huella profunda, aunque silenciosa, en la historia del transporte pesado europeo. Palabras clave: Busin 16210, camión histórico alemán, transporte pesado europeo, ingeniería industrial clásica, durabilidad mecánica, vehículos industriales vintage, documental de camiones, legado técnico, historia del transporte, resistencia estructural, filosofía Busin. Durante miles de kilómetros, quienes sabían que su valor no estaba en la novedad, sino en la previsibilidad, en la capacidad de responder siempre de la misma manera, incluso cuando las condiciones no eran ideales, y así, mientras nuevos modelos llegaban al mercado prometiendo eficiencia, confort y modernidad, el Busin 16210 seguía siendo citado como ejemplo de un camión que nunca pretendió ser más de lo que era, pero que cumplió exactamente aquello para lo que fue concebido: trabajar sin excusas, sin dramatismo y sin depender de un discurso externo que justificara su existencia, porque su justificación estaba en la carretera, en el peso transportado y en los días acumulados de servicios sin fallos graves. Y cuando la industria finalmente absorbió a Busin dentro de estructuras mayores, no fue una derrota técnica lo que se perdió, sino una filosofía completa que priorizaba la coherencia interna del diseño por encima de la adaptabilidad comercial,
dejando al 16210 como uno de los últimos representantes claros de una era en la que la ingeniería todavía podía permitirse decir no al mercado, no a la simplificación excesiva y no a la idea de que la competitividad se mide únicamente en volumen. Y precisamente por eso, su historia continúa siendo relevante hoy, no como nostalgia, sino como advertencia, porque recuerda que el progreso real en el transporte pesado no siempre avanza en línea recta, ni responde únicamente a los actores más grandes, sino que a veces nace de decisiones incómodas, de convicciones firmes y de modelos que, sin dominar las estadísticas, consiguen influir en la mentalidad de toda una industria, convirtiendo al Busing 16210 en algo más que un camión clásico alemán, en un símbolo de resistencia técnica, de honestidad mecánica y de una forma de entender el trabajo industrial que dejó una huella profunda, aunque silenciosa, en la historia del transporte pesado europeo. Palabras clave: Busing 16210, camión histórico alemán, transporte pesado europeo, ingeniería industrial clásica, durabilidad mecánica, vehículos industriales vintage, documental de camiones, legado técnico, historia del transporte, resistencia estructural, filosofía Busing.